Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con don Alejandro Castro Álvarez, quien nos va a contar cómo fue esa vivencia para él, el de haber vivido en esa época en la que en Ozumba todavía pasaba el ferrocarril, todavía la estación tenía toda esta vida de andar vendiendo boletos, de escuchar las campanas del tren. Bueno, don Alejandro, platíquenos. Usted que vivió esta experiencia, ¿qué se sentía viajar en el ferrocarril? Pues yo a mi corta edad de 7 años me llevaba a mis abuelos y me gustaba el recorrido que hacía de aquí a la Ciudad de México, porque era muy maravilloso, muy bonito. Para uno como niño es una experiencia muy agradable, que no había tanta maldad ni tanto como ahora. Y iba uno pasando pueblo por pueblo y sabía uno los nombres de los pueblitos. Por ejemplo, de aquí de Ozumba pasaba uno si íbamos para México, pasábamos en el Popopar. Ahí había un cambio de vías porque esperaba el que venía de México, tenía que parar ahí para que el otro pasara, porque es una sola vía. Y así consecutivamente llegamos después del Popo pasamos a Mecameca. Y de Amecameca pasaba el tren hasta Tlalmanalco, un pueblo que se llama San Juan Atzacualoya. Ahí está Sí, la San Juan parada Azacoleya. ajá. Y de ahí ya se seguía hasta Chalco, Ayotla. Y de Ayotla ya llegábamos a Los Reyes. Y de Los Reyes ya llegábamos a Cárcel de Mujeres y ya agarraba la recta para llegar a la Hasta base de la San tapa. Lázaro. San Lázaro era la parada. No, pues sí hacían bastantes paradas. Más o menos, ¿cuánto tiempo duraba ese trayecto de Ozumba a la TAP, a San Lázaro? Pues como que yo me acuerdo era como 4 horas, como 4 horas de camino y pues sí tenía uno que estar pendiente porque había veces que habían 2 corridas y había veces que nomás había una. ¿Qué es una corrida? Cuando venía el tren subiendo, que venía de Cuautla, venía con un espacio de 2 horas, de 2 o 3 horas, porque si se descolgaban más rápido, no donde quiera había espacio para que uno se esperara y el otro pasara. Entonces tenía que esperar su tiempo y ya pasaba uno para allá y luego ya que pasó ese, pasaba el otro para acá por terminales. Por eso era mucho tiempo. De todas estas estaciones que mencionó, al menos que estaban de aquí a la Ciudad de México, ¿qué diferenciaba la estación de Ozumba a las otras estaciones? Pues que aquí y en Amecameca casi se empataban en que aquí llegaba la gente que venía de Morelos y toda la gente que era comerciante de ese tiempo, pues vendía su producto, ¿no? Su atolito, tamales, quesadillas, chalupas, todo lo que se comía por acá, con un atole o un café o un té, en puro jarro, no como ahora que vasos, no, era puro jarro. Y daban el tiempo para que ahora sí que se tomaran su atolito y eso, Y y regresaban. ya pasaban y ya les daban por la ventana, porque no se subían, era por la ventana aquí afuera. Ah, o Ajá, sea, ya todos los les vendedores decía. vendían nada más Ajá, por la ventana, por no fuera. se subían a los No pasillos. se podían subir. Ajá. Y aquí hacían su comercio. Y ya que terminaban, ya pasaban recogiendo los carros y ya les pagaban y ya pagaban. Y así ya seguía el otro pueblo, más otra media hora o una hora, dependiendo. Y cuando íbamos de aquí de Ozumba para Morelos, el recorrido era más rápido porque es pura bajada. Y la atracción de ahí era que pasábamos por el cerro de aquí de Chimal, que pasaba frente a la iglesia, pero no había paradas, o sea, nomás pasaba. El recorrido era bonito porque le llamaban la herradura, se le llama la herradura, pero ya no pasa el tren. Entonces es una parte muy hermosa porque el tren va como viborita para allá y para acá, hasta que agarran una recta para llegar a Cuautla. Esa era la diferencia.
Sí, de hecho, otra persona que habíamos entrevistado anteriormente nos comentaba que el Cerro de la Herradura justamente se llama por eso, porque Sí. al rodear el Al cerro rodear se el cerro formaba forma una herradura. Y el ok. paisaje es muy hermoso porque va uno a la orilla del cerro y es lo más bonito, que ya no se ve. Va uno en un autobús, pues ya es una recta, a unas curvas, pero no se comparan con las del tren, que veía uno que si iba yo hasta atrás, veía yo la máquina cómo iba hasta adelante echando humo y silbando que iba, ahí va, porque había cruces de gente que con sus animales iba al campo, pues les silbaban ahora sí que el sonido del tren, de su silbatote que tenía, y es cuando echaba vapor. Ajá. Y se veía bien bonito porque es una cosa muy espectacular. Cuéntenos, ¿cómo era cuando echaba vapor? Así como el volcán, Ah, que le apachurran, le jalaban una cadena y salía el vapor y silbaba ajá. bien recio. Y se veía cómo iban el humo del tren, cómo iba Ahí la detrás. máquina bajando. Iba Y de dibujando el subida era trayecto más del fuerte tren, ¿no? porque echaba más humo. Porque como de aquí para México es pura subida, Ajá. pues entonces echa más humo la Tenía máquina. que hacer más fuerza, Más fuerza. ajá. Y de aquí para abajo era más blandito porque pues, era pura bajada. Ujú. Y por el peso, yo me acuerdo que había trenes que traían, había veces que uno que era de carga y había veces que venía de carga y con pasaje. Y cuando venían de Morelos para acá, traían pues unos vagones exclusivos para puro ganado. Sí, venían puro ganado, venían encerrados. Traían vacas, marranos, guajolotes y todo venía en separado. Caballos y todo traían arriba. O sea, pero por ejemplo, ese era un tren especial de pura carga, de la carga del ganado. Sí. ¿Y dónde venían los pasajeros? ¿O ahí también había un vagón? Venía pues, en vagones más atrás. Ah, ok. Ajá. O sea, lo más pesado lo echaban adelante y ya la gente la echaban más para atrás. Por decir, por el segundo, si traía 7 carros, 7 vagones, 2 para ganado y mercancías, y ya los demás eran de pasaje. Y había veces que sí llegaron a pasar 2 máquinas juntas por el peso que traían. O sea, venía una a la mitad y otra enfrente. Como son puras máquinas de vapor, pues es más presión. No como las de ahora que son de diésel. Sí. No, ahora pues es más diferente. Y más peso, pues traen más máquina, más revolucionada y todo. Pero es más bonito la de vapor porque su sonido era muy diferente a los de ahora. Yo ahora se ve nomás en las películas cuando suena que ahí va el tren de la revolución. Pues así era, así pasó. ¿Qué sentimiento albergó o qué nos pudiera contar de cómo fue este proceso de cuando de repente dejaron de escuchar el silbido del tren, dejaron de ver justamente la madera, de sentir el suelo cimbrar cuando ya iba llegando? Era una cosa muy bonita porque iba uno en el tren y iba como temblando así, y todo el camino pasaban porque de durmiente a durmiente ve que está separado, ¿no? Para que no se suma ahora sí que la vía. Entonces cuando iba, se hacía ahí un ruidito así como de máquina de coser, tac, 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 tac. Cuando iba pasando así todo el camino, iba así, iba sonando y luego se movía así bonito para allá y para acá. En las curvas así, pues iba despacio. Pero era muy bonito. Algo que usted quiera agregar a las nuevas generaciones acerca de justamente este proceso que hoy estamos viviendo, nos suma de intentar rescatar este monumento que fue tan importante para la comunidad. Pues que los que están ahora sí activos en este proceso, pues que no dejaran de fomentar, de que se cuiden las cosas, que mucha gente no sabe de lo que pasó por acá, porque mucha gente ya no es de aquí, ya los que de veras eran de aquí, pues ya murieron, ya si aquí en el pueblo me imagino yo que hemos de haber como unos
contándolos así fríamente, yo creo como 100 gentes ya de edad. Ya no hay más. O sea, ya de ahí para acá son juventud, y ya va cambiando. No les interesa esto. Que pues, uno como anciano, pues ya más le queda a uno el recuerdo de ver cómo corría uno a comprar ahí donde venden hielo, ahí se compraba el boleto. Ah, ok. Ajá. Y de ahí venía uno, ya se formaba, la sala de espera, y ya, subía. Era muy, muy padre. No había tanto como ahora que se empuja, no, ahí no había eso. Más respeto. El vagón que hace un rato que le estaban preguntando al otro compañero, el vagón de atrás era un cabús, que se le llamaba. Es un compartimento donde viajaba todo lo de las cartas y el dinero. Ahí llevaban el depósito de dinero y todo lo de correspondencia. Okay. Ajá, ahí viajaba y siempre iba vigilado en el último vagón, porque ahí iban los soldados resguardando por si acaso. Que acá nunca se suscitó que le robaran o que lo saltaran. Nunca se oyó que le robaran al ferrocarril. Y era muy bonito. Nosotros nos sentimos sumamente agradecidos que nos puedan obsequiar esta parte de sus memorias tan valiosas que tienen para poder contarlo a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo se entere qué era la estación, qué era el ferrocarril, cómo era, ¿no? Y que eso nos ayuda porque ya cuando escuchamos y vivimos o intentamos imaginar todos estos recuerdos que ustedes nos cuentan, nos hacen poder arraigarnos más a este espacio y arraigándonos nos hacen nacer ese sentimiento de cuidarlos, ¿no? De si ya vamos a tener este nuevo espacio, pues entonces estas vivencias que nos cuentan y este sentimiento que comparten con nosotros de las vivencias tan bonitas que tuvieron, pues nos hacen sentir ese sentimiento de pues vamos a conservar lo que ahora ya se está haciendo, ¿no? Entonces esta labor que estamos realizando con las entrevistas es muy fundamental y lo agradecemos muchísimo que nos puedan regalar un espacio de su tiempo para poder compartir con nosotros estas memorias que ustedes tienen. Pues le agradecemos muchísimo, don Alejandro, pues, gracias por haberse espero dado que el sea tiempo. Valioso lo poco que uno se acuerda de cuando pasaba el ferrocarril. Digo que a mí me tocó, pero me iba como niño, pues me iba yo ahora sí que nos escapábamos y sabíamos que a qué horas iba a pasar el tren y nos veníamos 3, 4 y nos subíamos y ya nos íbamos en el tren de aquí al Popo. Ahí esperaban por medio del silbato, ya oía, ya es el cambio. Ya le sonaba 2 o 3 veces y ya le daba el paso, entonces ya otra vez empezaba a caminar, ya nos bajábamos, ya venía el otro. Y ya se viene en el otro. Sí, ahí está todavía, por ejemplo, aquí entraba, ahí donde está el crucero, donde viene ese coche, ahí venía el tren y si estaba aquí una máquina, él se pasaba derecho hasta una entrada que está ahí, una cerrada, ahí hacía el cambio. O sea, se metía la máquina para allá y luego se regresaba. De eso sí me acuerdo porque mi abuelo fue dueño de un predio de ese lado donde hacía el cambio la máquina. Y ya después salía la máquina para acá, y pasaba ahí y ya se la jalaba, se entroncaba, se enganchaba y vámonos. Y era bien bonito, fue muy bonito. Pues muchísimas gracias, don Alejandro. Ahí le vamos a estar compartiendo el link de la entrevista para que igual usted la pueda ver, para que la comparta con sus nietos, con sus hijos y la puedan degustar. Pues, que tenga un bonito día y muchas gracias por haberse dado el tiempo. Y lo poco que haya yo aportado, pues... No, es muy valioso para nosotros, don Alejandro. Muchísimas gracias. Que tengan buen día a todos. Igualmente, hasta luego.